Masejet Menachot, Daf Yud Amud Aleph 10a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Kamatz Bismol Vejule. Mencionamos anteriormente en la Mishnah que si un Cohen hizo la Kemitzá con la mano izquierda en vez de con la mano derecha, esa Kemitzá está inválida y por ende el Korban Minja está pasul, está inválido. Pregunta la Gemara Mina Anemile. ¿De dónde aprendemos? ¿Cuál es la fuente en la Torah que efectivamente la Kemitzá se debe hacer con la mano derecha y si la hiciste con la mano izquierda está pasul? Dice la Gemara Amar Rabizera. De Amar Kra vaya creve también Javem aleja pomimena. Kafze enio de Amahu. Que shehu me la caja con mi logashame ve a sacar kafa con semalit. Kan semalit kol makom shenemar kafe no el yamin. Ve a mi bale le gufe. סמלית אחרין הכתיב. ואם אין מיעוט אחר מיעוט עלה לרבות, סמלית אחרין הכתיב. כאן סמלית ואין אחר סמלית. ואם אדרבה, מה כאן סמלית אבל מסמלית? 4 סמלית כתיבה. תרה בעני ותרה בעשיר. Antes de explicar lo que acabamos de leer, voy a hacer una pequeña introducción. En el proceso de purificación de un metzorá, de una persona que tiene lepra, uno de los pasos es que un cohen le vierte a la mano de un segundo cohen, a la mano izquierda de un segundo cohen aceite, y de ahí mete su dedo y salpica enfrente al ejal, después sobre la oreja derecha, pulgar derecho y dedo gordo derecho del pie del metzorá. Esto de que el cohen vierte a la mano izquierda de un segundo cohen está escrito 4 veces en la Torah. Mano izquierda de un segundo cohen está escrito 4 veces. ¿Sí? 2 en un metzorá ashir, un metzorá que está bien económicamente, y 2 en un metzorá ani, pobre. Que la diferencia entre ellos no es en el aceite, es en los tipos en los korbanot. Sí, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, en el pasuk Tetvav, Vaikra capítulo 14, versículo Tetvav y Tetzain, son los primeros 2 que se mencionan semalit respecto a metzorá ashir. Dice, Velakaja kohen miloga shaman, veyatzak al kafa kohen ha semalit, izquierda. Versículo Tetzain 16. Vetabala con etzbao y manit bin Hashem en al capó ha semalit, segunda vez semalit. Y respecto a un metzorá pobre también está escrito umin Hashem nitzoka kohen al kafa kohen ha semalit, la tercera vez. Ese es en el versículo 26. Y en el versículo 27, Vizá kohen betzbao y manit bin Hashem en al capó ha semalit, otra vez. Total, ¿cuántas veces dice semalit? 4. Dice Rabizera, ahorita explicamos lo que leímos. Dice Rabizera, respecto al servicio de Kemitzá, está escrito en Vaikra 9:17, Vayakre también Java y Male capó mi mena, que tiene que capó con su mano hacer la Kemitzá, pero no sé qué mano derecha o mano izquierda. Te voy a decir cómo aprendes esto. Lo aprendemos de Metzorá. El primero de estos 4 versículos, o sea, el versículo Tetvav, o sea, 15, dice, Velakaja kohen miloga shemen, veyatzak al kafa kohen asemalit, la mano izquierda. Entonces, ya que está escrito sobre Metzorá Semalit, podemos venir y deducir y decir que únicamente en Metzorá se requiere que Semalit, pero en otro lugar, cuando dice solo Kaf y no dice Kaf Semalit, o dice solo mano, se refiere a que únicamente derecha. ¿Sí? Sin embargo, pregunta la Gemara, pero ¿quién te dijo que es para deducir eso? Puede ser que el Semalit, que está el primer Semalit que está escrito en donde, en Metzorá, es para decirte que en Metzorá es únicamente a través de Semalit, pero cuando dice Kaf normal es o Semalit o Yemanit, o de izquierda o derecha. Dice, tienes razón, pero hay un segundo Semalit. ¿Dónde qué pasó? El que le sigue. No 15, sino 16. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ese está extra para decirte que no. Que únicamente en Metzorá Semalit, pero en el resto Yemanit Dafka. Muy bien. ¿Sí? Ok. Sigue preguntando la pero un segundo, tenemos una regla que en miut tahar miut el rapot. Cuando hay una exclusión y una segunda exclusión en la misma parashá, al final T no es exclusión, sino es inclusión. O sea, aquí tenemos el primer semalit, segundo semalit, son miut le rapot. Debería permitirte también que yemanit. Sino, pero hay un tercer semalit. ¿Sí? En el versículo, el primero de los 2 del Ani, que es el 26. ¿Sí? Uminashem yitzoka kohen al kafa kohen a semalit. Ahí lo aprendemos. Entonces ahí deducimos que únicamente en Metzorá Semalit, pero en el resto de los Kaf que está escrito, en el resto de las manos que está escrito, ¿qué mano? No Semalit, sino Yemanit. Dice, pero un segundo. Listo. Ya, por ahorita ya vimos el tercero, pero viene la primera pregunta, un segundo. ¿Pero por qué deduces así? Debería ser al revés. Una vez, ¿cómo al revés? Una vez vemos que Metzorá es únicamente Semalit, deberíamos de aprender de Binyanat, de la misma manera que en Metzorá es Semalit,
pues en cualquier otro lugar que dice kaf también es que semalit. No decir que en otro lugar no es semalit. Dice, no, porque hay una cuarta vez que dice semalit. Y esa cuarta viene y nos dice, porque es una cuarta, son 2 en total en Ashir y 2 en Ani. La cuarta esa que es que en el versículo 27, muy bien, Hazaku Baruch, esa cuarta nos viene a decir no, únicamente y exclusivamente en Metzorah y no en otro lugar que dice Kaf. En otro lugar que dice Kaf no es Semalit, sino que Yemanit. O sea, aquí aprendemos que la Kemitza se tiene que hacer con la derecha, únicamente. O sea, que si se dice con la izquierda está Pasul, la Kemitza y por ende la Minja. Esta es la fuente. Seguimos. Amale Rabbi Miale Rabbi Zera. Al buen y adoy manid, al buen reglo manid, dichtiv beshemen de Metzora. La mali. Had leachshir tzedadim, vechad lifsol tzide tzedadim. Al dama Hasham, al mekom dama Hasham lema yatu. הנצריך, אי כתרחמנה על דם האשם, ואמינא אי תאי נתקנח לו, כתרחמנה על מקום, ואי כתרחמנה על מקום, ואמינא דווקא נתקנח, אבל אי תאי וחציצה, כמשמע לן al dam ha'asham. Expliquemos esta parte. Ya que Rabbi Zera nos explicó sobre las menciones de la palabra semalit que están escritos en ¿dónde? En Taharat Metzorah, ¿sí? Rabbi Irmía le pide a Rabbi Zera que le explique la necesidad de otras palabras en esa parashá de Metzorah. Y explicó, presten atención. Aquí les vengo con otros pesukim más. En Metzorah, como dijimos, hay Metzorah Ani, Metzorah Ashir. Está escrito en el versículo Vaikra, capítulo 14, versículo 14. Vamos ahorita para otros versículos, otras palabras. Velakaja Kohen midama Hasham. ¿Sí? Al Metzorah que se le salpica de la sangre del Hasham y también del aceite. ¿Sí? Respecto a los primeros 2 pesos que voy a mencionar es de Metzorah Ashir. Velakaja Kohen midama Hasham de la sangre. Venatana con el tenujos ozen amitara imanit. Ve al boen yado imanit, ve al boen reglo imanit. Boen, ¿qué es? Pulgar. Reglo es el dedo derecho gordo, ¿sí? Sí. Ve al boen yado imanit, ve al boen reglo imanit. Sí, boen reglo. Esto está escrito respecto a Damasha. Respecto al Shemen, la salpicación de Shemen al Metzorah, también dice al boen yado imanit, ve al boen reglo imanit. Y después dice al Damasha. Ahorita, respecto a Dal, lo mismo. En Metzorah Dal, Dama Hasham al boen yado imanit, al boen reglo imanit. Shemen al boen yado imanit, al boen reglo imanit, al mekom Dama Hasham. ¿Sí? Bien, la Gemara y pregunta, un segundo. El segundo pasuk de cada uno de estos, o sea, el versículo 17, el primero que mencionamos es el 14, segundo 17, tercero 25, cuarto 28. ¿Sí? En el segundo pasuk de cada uno de estos, o sea que es en el 17 y en el 28. ¿Sí? El 17 es Metzorah Ashir y el 28 es Metzorah Ani. ¿Y de qué están hablando estos 2 pesukim, el 17 y el 28, el segundo de cada uno? Sobre el Shemen. ¿Sí? Le pregunta Rabbi Irmía a Rabbi Zera, ¿para qué es necesario decir al buen yado imanit, al buen reglo imanit? Sobre el aceite de Ashir y de Ani. ¿Para qué es necesario? Si de por sí está escrito que el aceite se coloca al Dama Hasham, en el versículo 16 está escrito al buen yado imanit, al buen reglo imanit, al Dama Hasham. Y también en el 28, al mekom Dama Hasham. O sea que se coloca en el lugar en donde se coloca ¿qué? La sangre. Y sobre la sangre está escrito en el versículo previo que mencionamos que se coloca al buen yado imanit, al buen reglo imanit. ¿Para qué es necesario decir respecto a aceite? Al buen yado imanit, al buen reglo imanit. Está extra todo eso, aparentemente. Así le pregunta ¿quién? Rabbi Irmía a Rabbi Zera. Le responde Rabbi Zera, tienes razón. Por ese lado están extras esas palabras para decirte que tenemos 2 al buen yado imanit, al buen reglo imanit extras. Uno sobre Metzorah Ashir y otro de Metzorah Ani. Dice, no, para decirte que no sabe. ¿Dónde es el buen? En la parte de la uña. Pulgar, en la parte de la uña. Aquí no, pulgar, parte de la uña. Dedo gordo, parte de la uña. Te viene y te dice otra vez respecto a Shemen ve'al boen yado imanit, ve'al boen reglo imanit, para decirte que no solamente en la uña, sino también en los costados. Si salpicaste, válido. ¿Y el segundo? O sea, el de Ani, ¿qué te viene a decir? Que únicamente en la uña y en los costados, pero atrás de la uña, o sea, en la parte de la palma, aquí, o en el dedo, ahí va a estar ¿qué? Pasul. Para eso se necesitan estos 2 pesukim. ¿Sí? Sigue preguntando la Gemara un segundo. El pasuk en Metzorah Ashir dice sobre Shemen, Vaikra 14, 17, después de citar al boen yado imanit, al boen reglo imanit, dice al mekom dama Hasham. ¿En dónde salpicas el aceite? En el lugar en donde salpicaste la sangre de él, Hasham. E igualmente respecto a Metzorah Ani, al mekom dama Hasham, al dama Hasham, al mekom dama Hasham.
¿Para qué se necesita? No hubiese sido suficiente que digas que uno de ellos, si aprendes que el otro, porque Ani y Ashir cambian nada más en qué, en los korbanot. Entonces dime en uno y sabemos que es así en el segundo también. Ese no es importante decirte los dos. Porque si te digo nada más al Dama Hasham, el de Ashir, hubiese dicho que nada más cuando salpicaste primero sangre y después aceite, ahí es cuando al Dama Hasham, sobre la sangre, ahí es cuando está kasher. Pero si ya limpiaste la sangre y salpicaste aceite, no sirve. Por eso es el segundo pasuk, al mekom, también se salpica sobre el lugar de la sangre, aunque no esté suficiente. Y por otro lado, si usted dice nada más el segundo, al mekom Dama Hasham, te hubiese dicho que únicamente cuando se limpió ya y está nada más sobre el lugar, pero no sobre la sangre. Pero si está sobre la sangre, no sirve porque es hatitza. Kamashmaran al Dama Hasham, sirve en ambos, también sobre la sangre y también sobre el lugar de la sangre, aunque ya se limpió. seguimos. Amar Rava Meachar, dichtiva al Dam Hasham, ve al mekom Dam Hasham, uchtiva yemanit bedam, al buen yado yemanit, al buen regla yemanit, dichtiva beshemen de metzora ashir veani, lama li, el amar. Uy, viene Rava y nos hace una pregunta y nos tumba todo lo que vimos hasta ahorita. Dice Rava lo siguiente, un segundo. Ya está escrito sobre aceite del metzora, en metzora ashir al Dam Hasham, que ¿dónde se aplica? Sobre el lugar de la sangre, o sobre la sangre. Y también metzorani está escrito al mekom Dam Hasham, en el lugar de la sangre. O sea, ¿dónde qué es eso? Pulgar derecho y dedo gordo del pie derecho, porque la sangre ya fue mencionada en el versículo previo, que es en el derecho, ¿sí? Ya sea en Metzorá Ashir, en el versículo 14, y en Metzorani, en el versículo 25. Ya está escrito eso. Entonces, si es así, ¿para qué necesitas decir en respecto a la salpicada del aceite? Si ya dices al Dama Hasham o al Mekom Dama Hasham, ¿para qué necesitas decir al buen yadó aymanit, al buen regló aymanit? No obstante, ya explicamos antes que al buen yadó, al buen regló, es necesario decir para decirte que no nada más en la uña, sino también en los dos lados está kasher y por atrás está pasul. Pero yemanit, la palabra yemanit, ¿para qué? El amarraba yad yad le kmitza, regel la halitza, ozen le retzia. Semalit le mayata. אמר רב ששברי דרבידי לפסול ימין דכהן במצורע. שלא תאמר אומה במקום שלא נתרפתה שמאל נתרפתה ימין, במקום שנתרפתה שמאל לנוטי שנתרפתה ימין, ואידך סמלית, למה הייתה לכתותה למשמע, כל פרשה שנאמרה ונשנית, נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. Presten atención lo que Rava aquí viene y nos cambia todo. Viene Rava y nos dice, nos dice, no. La fuente, volvemos ahorita a Kemitzá, lo que dijimos al principio de la clase. La fuente que Kemitzá besmol está pasul no es, dice Rava, como nos enseñó Rabbi Zerá. ¿Qué nos había enseñado Rabbi Zerá? Porque está escrito 4 veces Semalit en Shemen Metzorá, 2 en Ashir y 2 en Ani. ¿Sí? Entonces tomamos en cuenta esas 4 y decimos que únicamente Semalit en Shemen Metzorá y no en cualquier otra cosa que dice, cualquier otro lugar que dice Kaf. Y por eso Kemitzá que dice Kaf, decimos que no es Semalit, sino que Yemanit. Eso no es así, porque si hubiésemos nosotros considerado, dice Rava, cada palabra como una palabra extra y por ende la tenemos que interpretar, pues ¿qué vamos a hacer con la palabra yemanit que está escrito en Shemen Metzorá 6 veces? 6 veces está escrito, 13 Metzorá Shir sobre Shemen, ¿sí? Y al Ozen a mitad de yemanit, al Boen Edo yemanit, al Boen Reglo yemanit, 3 veces en Metzorá Shir y 3 veces en Metzorá Ani, 6 veces, ¿qué vas a hacer con 6 veces a yemanit? Entonces seguro que la fuente no es que consideramos cada palabra, sino cómo es. La fuente que psul smol bekmitzá, que está pasul cuando se hace con la izquierda la kemitzá, es de la palabra yemanit que está escrito en Matan Shemen de Metzorá Ashir. Y como está escrito aquí. Explica él mismo así. Está escrito en Shemen al Tenuj. Ozen amita era yemanit. Sobre Ozen, oreja, está escrito derecha. Sobre Boen Yadó, pulgar, está escrito derecha. Y sobre dedo gordo del pie también está escrito ¿qué? Derecho. ¿Para qué? Gezerá Shabbat, para que aprendas a otros lados. Respecto a la mano, yad, ¿sí? Al buen yadó aymanit, para enseñarte Kemitzá, Gezerá Shabbat. Al buen yadó está escrito la palabra yad, ¿sí? Y está escrito también en Kemitzá, capó, que es también ¿qué? Mano, Gezerá Shabbat, derecha. ¿De dónde se aprende Kemitzá? De Gezerá Shabbat, yad de aquí, ¿sí? Después, regel, ve al buen raglo aymanit. Jalitza, está escrito en Jalitza que se hace jalzana alome al raglo, pero ¿de qué pie? ¿Derecho o izquierda? Derecho. ¿De dónde lo aprendes? De aquí, al buen raglo aymanit, Gezerá Shabbat. Y después, respecto a Ozen, que está escrito Ozen, Amitaera, Haimani, derecha, ¿qué hay en el Ozen? Retzia. ¿De quién? ¿De un? ¿Qué Ebed? Ibri. Muy bien, Ebed Ibri. Que se hace Ratzado, Nav, Etos Nova Marcea. ¿Con qué? No en esta. Con la derecha. ¿En cuál derecha?
¿De dónde lo aprende? ¿Está escrito? No. De aquí, que es de la Shabbat. Ahorita, según esto, ¿qué vamos a hacer con la palabra semalit? ¿Sí? Que está escrito en Metzorah de Ashir. ¿Sí? O sea, la primera se necesita para enseñarte que en Metzorah se necesita ser justo en la semalit y no en una de las dos. Pero la segunda, ¿para qué se necesita? ¿Sí? O sea, la primera era... ¿Sí? Un segundo. Sí, la primera era la de 15. ¿Será 16? ¿Para qué se necesita? Dice, no, se necesita, dice Rav Shabre de Rabí, te voy a explicar por qué. Para decirte que cuando lo haces con la derecha, o sea, cuando... Recuérdense que la semalit que está escrito en el Cohen es cuando el Cohen le vierte a la mano izquierda. Ahí es cuando dice semalit. Izquierda el segundo Cohen. Si uno hubiese pensado que no. Corrijo un poquito. Uno hubiese pensado, mira, cuando la izquierda no está incluida y solo permitimos la derecha, decimos que la derecha es kasher. Kol shiken, que en un lugar que está incluida la izquierda, que la derecha también va a ser que kasher. O sea, para que no pienses eso, por eso decimos un segundo semalit, para decirte que no únicamente en la semalit. Bueno, ¿y para qué se necesitan las otras? Ok, entonces ya entendemos para qué se necesitan las primeras dos. ¿Sí? La primera para enseñarte Gufosh lineal, la segunda para enseñarte Dafka semalit, porque hubieses podido aprender de Kol Shiken que no es así. Entonces necesitas un segundo semalit. Pero entonces ya tenemos las de Metzorah Shir, las dos de Metzorah Shir están entendidas. Pero nos faltan las dos de Metzorah Ani. ¿Para qué se necesitan? Dice, como dice Rabbi Ishmael. No se necesita interpretar nada de esas, porque Rabbi Ishmael dice, cualquier parasha que se copió, copy-paste, que se repitió por cambio de un detalle, como el caso de Metzorani, ¿para qué se repitió? Por cambio de detalle de qué? De los korbanot. ¿Sí? Del korban, que tiene un korban, que los korbanot son diferentes en Aní. Entonces dice Rabbi Ishmael, cualquier parashá que se repitió por una cosa nueva, lo único que tú puedes lidrosh es la cosa nueva. Ah, pero se repitió otra vez, semalit, eso no. Se repitió todo por esa cosa nueva. Si no necesitas saber qué nos viene a decir las dos semanitas adicionales de Metzorah Ani. Muy bien, Rabotá, y seguimos. Amar Rabba Barjana, Amar Rabbi Shimon Melakish Kol Makon Shenembra Etzba Vekeuna Ena Ela Yamin. Empezamos un tema nuevo. Kasal Kadata Etzba Vekeuna Bainan. Que dichtiv la caja Kohen Mitamahatat Be Etzbao. Vegamara Metzorah Vegamara Metzorah dichtiv Vetabala Kohen et Etzbao Imanit. Are que mitzad del octiva Bela Keuna. Utran Kamatzes no pasul. Amar Rabba o Etzba o Kehuna. Expliquemos esta parte. Viene Rabba Barjana en nombre de Rabbi Shimon Ben Lakish, o sea, en nombre de Resh Lakish. Y nos dice lo siguiente. ¿Quién nos dice otra vez? Rabba Barjana en nombre de Resh Lakish. En cualquier lugar, cualquier pasuk, cualquier parashá, que se menciona en ella la palabra etzba. ¿Qué es etzba? ¿Qué es etzba? Dedo. Y se menciona también Kehuna o su raíz, Cohen, Kehuna. Nos alude a que es únicamente con la mano o con el dedo derecho. Derecho únicamente. ¿Sí? Uno cuando lee esto de Rabba Hanan, nombre de Resh Lakish, piensa que se refiere a decir que para que se requiera derecho únicamente se requiere que esté escrito que los dos, no no etzba o Kehuna, sino etzba y Kehuna. ¿Sí? Como por ejemplo cuando está escrito en Matan Dam de Hatat. En Vaikra 4:25, Velakaj hakohen midam hatat beetzbao, hakohen etzbao. Ahí es cuando se requiere hacer con la mano derecha. Y la razón de esta regla es porque la aprendemos de Metzorah. Que en Metzorah, en el orden de su purificación, en el proceso de purificación, está escrito respecto a la salpicación, Vetaval hakohen et etzbao haimanit. Otra vez, Vetaval hakohen, que una, et etzbao, y dice haimanit. O sea, que aprendemos que en cualquier lugar que dice hakohen y etzbao es que Yemanit, es derecho. Así la Gemara entiende. Pero tengo un problema. Kemitza. Kemitza está escrito Vekamatz Hakohen. Nada más está escrito que una. Y no está escrito muy bien que Etzba. Y aún así está escrito en nuestra Mishnah que la Kemitza se tiene que hacer con la derecha y se le dice con la izquierda está Pasul. Entonces tenemos que decir que, dice Raba, tenemos que decir que la regla que mencionamos antes es no cuando dice que una y etzba, sino o que una o etzba alude a derecha. Así dice Raba. Entonces no tiene que decir las dos, sino una de las dos. Si menciona en la parasha o que una o etzba, es ya derecha. Muy bien. Sin embargo, dice la Gemara, amarle a Valle, es fácil esta parte ya. Amarle a Valle, areolajate, varim le keve, la kevesh, dichibeu, que una dichtibi kriba cuenta col misbeja, ve amarmor. Zolajate, varim la kevesh, utnan, harregue shelamin bismol, ubetora la chutz. Que a mí no es que una bedavara me akev kapara.
Expliquemos esta parte. Le pregunta a Vaya Raba, no me cuadra. Olajate barim, ¿qué es olajate barim? Cuando uno lleva las porciones del korban olá hacia el mizbej. Cuando uno los acerca al kevesh, ¿qué es el kevesh? La rampa, ¿sí? Está escrito sobre ellos en la Torá, en korban olá, Vaikra 1.13, Veikriv, que es olajate barim, hakohen. O sea, menciona que una. Y el Taná dice Meforash, que se refiere a olajate barim, como dijimos, está escrito en la Mishnah, en Masejet Tamid, la Medalef Amud Bet 31b, que la pata trasera derecha la lleva el Cohen en su mano izquierda. Y ve Torah a la Juz, o sea que el lugar que, bueno, no vamos a entrar en eso, pero de todas maneras en la mano, lo lleva en donde, en la mano izquierda. Pero ¿cómo puede ser? Está escrito en esto que a Cohen, y según Rabba se dice a Cohen, o a Etzba, ya es que derecho, no cuadra. Dice la Gemara, no. Todo lo que dijo Rabba, que cuando dice o Etzba, o Cohen, o que una requiere únicamente derecho, eso es exclusivamente derecho, es únicamente Bedabara Meakev Kapará, únicamente en procesos, en servicios, en procedimientos que son esenciales para el Corbán, para que se haga la expiación. Y lo que es Olajate Barim, es importante hacerlo, pero si no lo hiciste, saliste de Jehová de todas maneras. Entonces, ya que no es Meakev Kapará, por lo tanto, no aplica esta regla. Toda esta regla de Od Etzba o que una es únicamente en procesos, en servicios, en pasos, que Meakvim et ha Kapará. Sí, pero no la mera para Kabbalah. דבר מעכב כפרה הוא, וכתב בה כהונה, דכתיב ויקראו בינינו כהנים את אדם, זו קבלת אדם ותנן, קיבל בשמאל פסל, ורבי שמעון מכשיר. לרבי שמעון כאמר, רבי שמעון תרתי באי. ומבאי רבי שמעון תרתי, ועדיין רבי שמעון אומר כל מקום שנאמר, יד אינו אלא ימין, אצבע אינו אלא ימין. אצבע לא באי כהונה, כהונה באי אצבע. אלא כהן, למה לי? בכהונו. Expliquemos esta parte, Rabotay. Bien, la Gemara le pregunta, tengo un problema con el servicio de Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? Recepción de la sangre. ¿Me akev kapará o no me akev kapará? Claro que me akev kapará. No existe, es innecesario, esencial ¿para qué? Para la expiación. Y está escrito en la Torah en Vaikra 1.5, Veikribu bene Aarón hakohanim. Está escrito que una. Y nos dice el Taná que este pasuk se refiere a Kabbalat Adam. Y nos dice la Mishnah Masejet Zebahim 15b que si recibió la recepción de la sangre con la izquierda está pasul. Cuadra perfectamente, pero Rabbi Shimon dice que está kasher. ¿Cómo Rabbi Shimon dice que está kasher? Si acabamos de decir que se dice o que una o etzba, tiene que ser únicamente con la mano derecha y con la izquierda está pasul. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Shimon aquí permite? Dice, no, Rabbi Shimon discute con esto. Todo lo que dijimos que es o que una o etzba está en la cama. Rabbi Shimon opina que se requiere que una y etzba. Y aquí nada más dice que una y no dice etzba. Y por lo tanto, si se hace con la mano izquierda, está kasher según la opinión de Rabbi Shimon. Pero está en la cama o que una o etzba derecha y efectivamente está pasul si se hace con la izquierda. Sin embargo, bien, la primera pregunta, ¿qué? Me acabas de decir que Rabbi Shimon requiere que para que se haga con la derecha exclusivamente es que se requiere que sea escrito que una y etzba. Dice, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque una varita me foreshet. Que en ella Rabbi Shimon, el mismo Rabbi Shimon dice que en cualquier lugar de la Torah que está escrito yad, mano, es derecha. Y cualquier lugar que está escrito etzba es derecha. O sea que el hecho que está escrito solamente etzba alude a derecha. Se pregunta, ¿cómo me dices que Rabbi Shimon dice que requiere que una y etzba? Si aquí vemos claramente, si dice solo etzba, ya es que derecha, dice Meforash. Responde la Gemara, escuchen bien, Rapotay, esto. No. Cuando dice que una solo, no es derecha, sino también requiere que diga etzba, como dijimos antes. Pero cuando dice solo etzba, aunque dice solo etzba, ya es derecha, como dice en la baraita. Pregunta la Gemara si es así. Entonces, cuando dice que una respecto a Kabbalat Adam, ¿sí? Veikriu bene Aarón kohanim et Adam. ¿Para qué se necesita eso? ¿Sí? Sí, ahí está escrito no etzba, dice que una. Veikriu bene Aarón kohanim. ¿Para qué se necesita decir kohanim? Si es para decirte que se requiere derecha, está entiendo, para eso no dice kohanim, pero según Rabbi Shimon, cuando dice solo kohanim, no es derecha, solo etzba es derecha. Pero kohanim solo no, a menos que también diga etzba. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se necesita la palabra kohanim? ¿Qué vas a decir que esta mitzvah la tiene que hacer únicamente, este proceso lo tiene que hacer quién nada más? Los kohanim, pero ahí dice al principio, Veikriu bene Aarón. Que no tiene que decir la pasuk kohanim. La palabra kohanim no viene a decir bekiuno, que nada más se puede hacer Kabbalat Adam cuando los kohanim visten sus ropas de keuna. Seguimos la botay.
Vares derika de lo katav vela que una utran zarak besmol pasul velo palik Rabbi Shimon amar vaye palik bebaraita de Tania kibel besmol pasul Rabbi Shimon machshir zarak besmol pasul Rabbi Shimon machshir. La hermana sigue preguntando otra vez. Según Rabbi Shimon dijimos que el hecho que dice solo etzba sí es derecha, está de acuerdo con eso, pero si dice solo que una no es derecha, puede ser también izquierda. Eso no me cuadra. Zerika, hablemos de zerika. ¿Qué es zerika? Salpicada de la sangre de los korbanot. Está escrito únicamente que una, ¿sí? El pasuk vezdareku ben Aarón a Kohanim et damo a Kohanim. Sí, o respecto, está escrito en el Korban Online, Korban Shlamim, vezdareku ben Aarón a Kohanim et adam dice Kohanim, que una. Sí, y está escrito en la Mishnah, ¿sí? Que si una persona tira con la mano izquierda, según Tanakama, pasul. Y Rabbi Shimon no discute, más que también está de acuerdo que es pasul, pero ¿cómo está pasul si está escrito que una, no está escrito es? Según Rabbi Shimon cuando dice nada más que una, es también con mano, no solamente mano derecha, sino también mano izquierda. Responde Abaye, no, Rabbi Shimon no obstante en la Mishnah no discute, pero sí discute en la Baraitá, escrito una frase en la Baraitá, que una persona que recibe o tira con la mano izquierda, según Tanakama pasul, según Rabbi Shimon, ya está en el caso que recibió en la izquierda o tiró con la izquierda, está kasher. ¿Por qué? Porque nada más dice que una, y efectivamente según Rabbi Shimon, como dijimos, si dice solo que una y no etzba, no alude, no te viene a decir que solamente izquierda, sino también se puede con la derecha. Seguimos. Vela de amarraba yad yad lekmitza lamali mikuna nafka. Mikuna nafka? Perdón, mikuna nafka. Had le kometz ve had le kidush kometz. Rabbi Shimon de lo bay kidush kometz, lo manda amar nami bay kidush kometz, Rabbi Shimon le manda amar nami de bay kidush kometz, Rabbi Shimon bismolach shure machsher yad yad de Rabba lamali y lekmitza gufa aliva de Rabbi Shimon de Rabbi Yehuda de Rabbi Chia nafka. De amar Rabbi Yehuda de Rabbi Chia, Maita amad Rabbi Shimon, de Makla Kosh Kashimi Kechatat Kasham, Vale Ovda Beyad, Ovda Beyamin Kechatat, Vale Ovda Bekli, Ovda Besmol Kasham, Lo Nitzrecha, Ela Lekometz de Minchat Jote. Sal Kadat Hamin Hoil, Amar Rabbi Shimon, Shelo Ye Korbano Mehudar, Ki Kamitzla, Nami Bismol Titkasher, Kamash Malani, aquí acabamos para hoy. Ahorita viene la que me pregunta lo siguiente. Volvemos a la opinión de Jajamín. Otra vez. Raba, ¿cuál fue la última explicación? Según Jajamín, cualquier servicio que se hace, ¿sí? Que me aquel capará, obviamente, ¿sí? Que dice, o, según Jajamín, o que una, o etzba, solo se tiene que hacer con la mano derecha. Según Rabbi Shimon, si dice solo etzba, derecha. Si dice solo que una, se puede también con la izquierda. Pero según Jajamín, o. Si dice o que una, o etzba, te alude que tiene que hacerse únicamente, exclusivamente con la derecha. Bien, la Gemara dice, bueno, si es así, ¿qué vamos a hacer con la Gezerá Shabbat que mencionamos antes? ¿Recuerdan? Que Rabba dijo, Yad Yad Lek Mitzah, que está escrito en Shemen Metzorah, Yadó. Y está escrito en que Mitzah, Vaimale Japó, que es Yad también. ¿Cómo sabemos que la que Mitzah se hace con la derecha? Gezerá Shabbat, está escrito Japó, repito otra vez, en que Mitzah está escrito Japó, que es Yadó. Y está escrito también en Metzorah, Yadó. Y en Metzorah está escrito Yadó Aymanit. De la misma manera que en Metzorah la mano es derecha. Igualmente en Kemitá, que dice Capó, que es Yadó, también es con la mano derecha. Así nos dijo quién Rabba. ¿Para qué se necesita esa Gezerá Shabbat? O sea, la Gezerá Shabbat es de Shemen Metzorah hacia Kemitá. ¿Para qué? En Kemitá está escrito Vekamatz HaKohen. Entonces está escrito que una. Y está escrito que una se tiene que hacer con la mano derecha. Se acabó. Entonces, ¿para qué tenemos que llegar a la Gezerá Shabbat? Y pregunta la Gemara en contra de Rabba. Responde la Gemara, presten atención. Es importante los dos estudios para decirte que es derecha. Ya sea la Gezerá Shabbat de Shemen Metzorah hacia Kemitza, y ya sea la palabra Keuna en Kemitza. Necesitan los dos. ¿Por qué? Porque uno, para enseñarte que la Kemitza, que es la Kemitza, la acción de Likmot, ¿sí? Que la Kemitza se tiene que hacer con la mano derecha. Y la segunda es para enseñarte que el Kiddush Kometz, ¿qué es el Kiddush Kometz? ¿Recuerdan? Toda la minja se colocaba en un klisharet. Después se hacía la kemitzá. ¿Y esa kemitzá se colocaba en dónde? En un segundo utensilio. Se consagraba esa kometz otra vez en un segundo utensilio. Eso se tiene que hacer también. Entonces se coloca en un segundo utensilio. El kiddush kometz, se consagra el kometz. También con la mano derecha. Por eso necesitamos dos. De que una, aprendemos uno de ellos. Que la kemitzá, por decir, hay que hacerlo con la mano derecha. Pero ¿cómo sabes que el kiddush kometz también con la mano derecha? Que es de la Shabbat de Shemen Metzorah. Ok, por eso necesitan los dos. Sigue preguntando la Gemara un segundo, pero según Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon opina que no se requiere Kiddush Kometz. Explico. Rabbi Shimon opina que cuando uno saca el Kometz, no es necesario colocarlo en un Kli Sharet, sino se puede colocar en un Kli Hol. O se puede directamente de la mano del Cohen llevarlo al Mizbeach. Entonces no se requiere Kiddush Kometz.
¿sí? Según Rabbi Shimon. Y también hay una segunda opinión que discute y opina que según Rabbi Shimon sí se requiere Kiddush Kometz, pero está permitido con la mano izquierda, ¿sí? Entonces, si es así, ¿qué vamos a hacer con estos dos estudios? O sea, ¿qué vamos a hacer con la que es la Shabbat de Raba, Yad Yad, de Shemen Metzorah? No necesitamos llegar a eso. El hecho que está escrito ya. Entonces, respecto al Kiddush Kometz, según Rabbi Shimon, hay machloket, o no se necesita, o se necesita, pero se puede hacer con la mano izquierda. Entonces, ¿qué es lo único que requiere derecha en Kometz, según Rabbi Shimon? La Kemitzá como tal. Entonces, para eso es suficiente que. Bueno, vamos a ver dónde se aprende. Entonces, pero de todas maneras, no necesitas los dos estudios, que será Shabbat y que una. ¿Qué va a hacer con la que será Shabbat de Raba? Sí. Y que además explica, si es para decirte la Kemitza, que la misma Kemitza se necesita hacer con la derecha. Eso, según Rabbi Shimon, se aprende de otro lado, de Rabbi Yudah de Rabbi Jia. Que Rabbi Yudah de Rabbi Jia dice, para explicar la Mishnah más adelante de Javava Mudalef, que no todo Klisharet está, dice, Rabbi Shimon permita ya. ¿Cuál es la base de Rabbi Shimon que permite que un Cohen ponga el Kometz de la mano sin colocarlo en un Klisharet, sin que haga Kiddush Kometz? Se basa en un pasuk en Korban Mincha, ¿sí? Que este es del Kometz, que está hablando de ese Vaikra 6:10, que dice, sobre Mincha dice, Kodesh Kodashim hi, Kahatat veja Hasham. Compara Mincha con Hatat y con Hasham. ¿Qué te viene a comparar? Te voy a explicar. Si uno viene a hacer el Kiddush Kometz, o va a hacer el servicio del Kometz con la mano, o sea, no lo va a colocar en un Klisharet, sino directo va a ofrendarlo con la mano, lo comparamos con Hatat, que hay que hacerlo con ¿qué? Con la mano derecha, ¿sí? Y por otro lado, si no lo va a colocar, si no lo va a hacer de la mano directa, sino lo va a colocar efectivamente en un Klisharet, lo comparamos con Hasham, que se puede hacer también con la mano izquierda, ¿sí? Pero de todas maneras, en este Kesh entre Minja y Hatat, vemos claramente, en la opinión de Rabbi Shimon, que cualquier servicio de Minja que se hace con la mano, no con Kli, se tiene que hacer con la mano derecha. Entonces, la bodata Kemitzá que se hace con la mano, se tiene que hacer con la mano, entonces, derecha. Entonces, es así, porque según Rabbi Shimon se necesita la Gezerah Shabbat de Yad Yad para enseñarnos que hay que hacerlo con la mano derecha. Explico. La pregunta de que una, el hecho que dice que una no es pregunta en contra de Rabbi Shimon, porque Rabbi Shimon dice que cuando dice solo que una no es derecha. Pero ¿para qué se necesita que sea qué más así que se usa para que sea Shabbat? ¿Para que sea Shabbat para eso? No necesitas. Él lo aprende como explicó Rabbi Yudah de Rabbi Jia, que lo aprende de comparación con Hatat. Cuando haces con la mano, es como Hatat que se tiene que hacer con la mano derecha, como se basa en el pasuk Kodesh Kashimi que Hatat Kadasham. ¿Para qué se necesita la que sea Shabbat? Responde la Gemara, te voy a decir para qué se necesita la que sea Shabbat de Raba, de Yad Yad, de Shemen Metzorah hacia Komitza. Para el caso de Kometz de Minjat Jote. ¿Que Minjat Jote viene por qué? Por un pecador de ciertos pecados. Shewataedut, ¿sí? Ya no vamos a hablar eso, ya lo mencionamos varias veces, ¿sí? Tumandida Shuekodashab, etc. Bueno, entonces, por eso, cuando una persona es pobre, Corona Levioret, ¿trae qué? Minjat Jote. O sea, es un pecador. En el caso de Minjat Jote, uno hubiese pensado que, como en la opinión de Rabbi Shimon, como vimos anteriormente que Rabbi Shimon dice que nos tenemos que encargar Sheloye Korbanó Mehudar. Vimos este concepto. ¿Qué significa esto? Que no podemos embellecer un corbán de un jote, de un pecador, ¿sí? Y por esa razón es que Rabbi Shimon dice que no se requiere leboná. Porque le vas a colocar leboná, ¿sí? Sobre un corbán que es jote, no se le corbán no me gustar. Entonces, por esta misma razón, uno hubiese dicho que cuando hace la kemitzá con la mano izquierda, kasher. Porque normalmente con la derecha se ve bonito, así es el servicio. Pero aquí, como es de Joté, está escrito que entonces uno hubiese pensado que cuando es small, a pesar que uno tiene el limud de Kosh Gashim y Hatat Kasham, cuando es con la mano, lo comparamos con Hatat, que hay que hacerlo con la mano derecha, son todos korbanot. Pero en Joté uno hubiese pensado que ¿qué? Con la mano izquierda también. Pero si estamos a que será Shabbat de Raba y Yad para decirte que también en Minjat Joté se tiene que hacer únicamente con la mano derecha y no se puede hacer con la mano izquierda. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.